Lea conmigo el versículo 1 al 4 del capítulo 1, simplemente como introducción de la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nosotros, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incline su rostro. Padre, una vez más acudimos a quien debemos acudir para ser iluminados por su palabra. Que sea usted, a través de su Santo Espíritu, que nos ilumine, que nos hable a través de su bendita palabra. Pido de su ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En la introducción veremos el autor, el destinatario o los destinatarios en este caso, la fecha, el propósito de la carta y el tema principal de la carta. Y si le olvidan las cosas como a mí, yo le animo a hacer notas. Va a ser tan importante este contexto para entender la epístola de los Gálatas, porque no vamos a tener tiempo de estarla quizás volviendo a repetir continuamente. Pero es importante que nosotros tengamos un contexto en el cual se escribió la carta, la epístola hacia los Gálatas. La carta a los Gálatas es una de las cartas que expresa con más claridad la verdad de la salvación por la gracia, mediante la fe y solamente por la fe. No es la única carta en la cual Pablo declara esta gran verdad. Lo vemos también en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El único que merece honra es nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede presentarse ante el Dios Santo solo por sus obras y pensar que tiene la entrada al reino de los cielos. Quizás alguien pregunte, ¿pero de qué somos salvados? ¿De qué salvación está hablando? La Escritura nos dice, es la Escritura quien nos enseña de qué hemos sido salvados. Romanos 3:23 nos lo dice sintetizadamente en las siguientes palabras: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos lo vuelve a confirmar, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecador merece el justo castigo de Dios. No merecemos la vida eterna. Por nuestro pecado merecemos la ira de Dios, la condenación eterna, la muerte eterna. Mas la gracia, el regalo dado por Dios hacia el pecador, inmerecidamente es la salvación. ¿Qué es la gracia? La gracia se define como la buena voluntad difundida gratuitamente por Dios, especialmente para el beneficio del destinatario, o sea, de los pecadores, usted y yo, sin importar el beneficio acumulado por el difusor, por quien está entregando la gracia.
La carta a los Gálatas es una obra maestra en la exposición de la salvación únicamente por gracia, mediante la fe y solamente por la fe. No hay nada más que podamos agregarle a la salvación. Es solamente la fe, pero es una fe que no nace del corazón humano. Es una fe que Dios pone en el alma, en el corazón humano. Así que nosotros no hemos puesto ni nuestro granito de arena para la salvación. Las obras del ser humano no tienen participación alguna en la salvación del hombre. La salvación es una obra totalmente de Dios. La salvación no se obtiene por obras ni se mantiene por medio de las obras. Las obras son el fruto, son la evidencia de una verdadera salvación. Mas no podemos mantener la salvación por medio de las obras. Esta carta, la carta a los Gálatas, ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. La gran carta de la libertad, porque en ella encontramos una exposición clara de la libertad cristiana. También ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma. Esta carta fue la que movió a los reformadores, y en especial a Martín Lutero, a clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. También esta carta ha sido llamada la gran carta de la libertad religiosa. El cristianismo no es una religión, sino una comunión con el Padre a través de Jesucristo. También ha sido llamada la declaración cristiana de la independencia. La palabra independencia es una palabra de la cual todos tenemos conocimiento. Cada país en su contexto histórico fue esclavo u oprimido, por otro país o imperio. Recuerda con mucho júbilo y agradecimiento a aquellos héroes que lucharon por su libertad. Para los estadounidenses, el día 4 de julio, que está próximo, es un día de fiesta, de alegría y celebración, ya que conmemoran el día de su independencia. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas, entonces en guerra con el reino de Gran Bretaña, se habían autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes, y ya no reconocen el dominio británico. Aquellos que han ido a la ciudadanía, yo sé que estas son preguntas que van dentro, que tienen que contestar. Este gran acontecimiento quedó registrado en el documento llamado Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Una de las frases más conocidas de dicho documento dice así, y cito: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, o sea que derechos que no deben ser quitados, que entre estos están, escuche los derechos, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero como cristianos debemos decir que la vida, la libertad y la verdadera felicidad no se encuentra en una independencia terrenal, sino espiritual y solamente a través de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Solo Jesús y solo en Jesús hay vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo en Jesús hay libertad. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Y solo en Jesús hay verdadera felicidad. Lo leemos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 del 1 al 12.
Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, no en la tierra, sino en los cielos. La verdadera felicidad solo puede ser dado por Jesucristo. No se puede encontrar en ninguna otra parte, ni en ningún otro hombre, solamente en la persona de Jesucristo. Y la carta a los Gálatas expone de una manera magistral que la libertad se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Y es de mucha bendición estudiarla, vivirla y proclamarla. Y ese es nuestro deseo, ese es mi deseo, que esta carta sea nuestra, que la hagamos tan nuestra como Pablo la hizo. No hay otro evangelio, solo que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Anatema significa o quiere decir que la maldición de Dios caiga sobre aquel que pervierte el verdadero evangelio. Gálatas capítulo 1, 7 al 8. La epístola a los Gálatas es una de las favoritas de Martín Lutero. Él la llamaba mi propia epístola, a la que he jurado mi fidelidad. Es mi Cati Bon Bora, o mi Catalina, como algunos lo dicen. Esto en relación a que su esposa se llamaba Catalina. Dice, la carta a los Gálatas es mi Catalina, a la quien he jurado fidelidad, porque encontró en ella una fuente de fortaleza para su propia fe y un arsenal de armas para su labor reformadora. La carta a los Gálatas, Dios la usó para que en 1500 los reformadores la usaran para reformar la iglesia, para regresar a la Biblia, dejar a un lado la religiosidad y regresar a la palabra de Dios. En una de sus introducciones de su exposición, Martín Lutero dijo lo siguiente, y cito: he tomado en mis manos, en el nombre del Señor, exponer una vez más esta epístola de San Pablo a los Gálatas, no porque desee enseñar cosas nuevas o que no haya oído antes, tanto más cuando que por la gracia de Dios, Pablo, ya os es completamente conocido, sino porque como os he advertido a menudo, esto tenemos que temer como el mayor y más cercano peligro. No sea que Satanás nos arrebate la pura doctrina de la fe y vuelva a introducir en la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. Por lo cual es muy necesario que esta doctrina se mantenga en continua práctica y ejercicio público, tanto de lectura como de audición. Fin de la cita. Es tan importante para el creyente leer la palabra de Dios continuamente, y en especial este tipo de cartas tan pequeñas, pero tan sustanciosas, tan doctrinales, donde expresan el evangelio, donde la salvación solamente es por gracia, por medio de la fe y no por obras. La epístola a los Gálatas ha impactado la vida de grandes hombres de una manera radical, y es nuestro deseo que nosotros seamos también impactados, que nos golpee nuestro corazón, que golpee nuestra mente y que nos lleve a la transformación. Que seamos impactados, sacudidos, despertados a vivir la vida cristiana en libertad. No en libertinaje, pero sí en libertad. Libres para servirnos los unos a los otros,
libres para amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. La palabra de Dios sigue siendo tan viva como cuando fue inspirada, cuando fue exhalada por Dios. Cada vez que somos expuestos a ella, estamos escuchando la voz de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. No es un libro cualquiera, es la voz de Dios para nosotros. ¿Quién es el autor? Versículo 1 nos dice, de entrada nos dice quién es el autor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. El autor es Pablo. Las cartas en la antigüedad no eran como las cartas que conocemos en nuestro día. Es más, hoy en día yo creo que muy rara vez nosotros mandamos cartas físicas. La mayoría son correos electrónicos. Pero en aquel tiempo no era así. Enviar una carta era muy costosa, tanto por la forma de envío, o sea, quién lo iba a llevar, la transportación, la paquetería como lo conocemos el día de hoy, como por el material en que se usaban para escribir en aquel entonces. ¿Qué se usaban? Se usaban tablillas de arcilla, tablillas literales, tablitas de arcilla, papiro, pergamino. Estos eran los instrumentos, los materiales en los cuales se escribían. Y eran materiales que tenía uno que tener mucho cuidado para transportarlos. Las cartas tenían la característica de poner el remitente o el autor y destinatario en las primeras líneas. Esto era para que el cartero, el que llevaba las cartas, solo tuviese que desenrollar un poquito y saber a quién iba dirigida. Es por esa razón que usted encontrará el nombre del autor y destinatario en el primer párrafo de las cartas, llamado saludo. Y si usted se fija en cada una de las cartas, en el primer párrafo o saludo se encuentra el autor y el destinatario. Y no es la excepción en la carta a los Gálatas. Pero Pablo vuelve a reafirmar su autoría en esta carta, en el capítulo 5, versículo 2. Mirad, yo, dice Pablo, mirad, yo, Pablo. Y lo vuelve a reafirmar que esta carta ha sido escrita y es el autor mismo, Pablo. La autoría de Pablo en esta carta nunca ha sido seriamente cuestionada, ya que es un pilar significativo del corpus paulino, o sea, de las 13 cartas del apóstol Pablo. Si quitamos esta carta, le estamos quitando gran parte de la doctrina, del evangelio que Pablo enseñaba. Gálatas es muy autobiográfica y personal, es sumamente emotiva y le animo a leerla. Usted se va a dar cuenta cómo Pablo está en verdad exponiendo a flor de piel sus sentimientos. La personalidad de Pablo se manifiesta claramente en el contenido de la epístola. Al leer la carta a los Gálatas podemos casi escuchar el tono con que Pablo está escribiendo. Y escuche, voy a leer unos versículos. Quizás no va a haber tiempo que usted los busque, pero apúntelos, es más, lo va a leer usted en su hogar. Y yo lo creo que lo va a leer. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Y ese maravillado no es que él estaba en verdad como orgulloso, no. Él estaba asombrado de una manera sarcástica. Estoy asombrado, estoy perplejo, estoy atónito de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vemos un sufrimiento, un amor, y lo compara con los dolores que una madre tiene al dar a luz
capítulo 5, versículo 12, escuche estas palabras. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Estas no son palabras suaves, son palabras fuertes, porque lo que está diciendo, que aquellos que os perturban, ojalá y se castrasen, para que no tengan descendencia. Para el judío no tener descendencia era una maldición. Por eso Pablo dice, ojalá que los que os perturban también se castrasen. Capítulo 6, versículo 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Esta carta casi se puede sentir y escuchar como las palabras de Pablo resuenan, retumban por las cuatro paredes al ser leídas en las iglesias de Galacia. Ellos podían escuchar, casi mirar al apóstol Pablo frente a ellos cuando les fue leída. El canon de la iglesia la registró sin cuestionamiento alguno como escrito inspirado y procediente de Pablo desde los primeros tiempos. Pablo es sumamente conocido por la audiencia original. Ellos sabían quién era. Y una breve pincelada, unas breves quizás cosas acerca de Pablo biográficas era suficiente para que los que lo escucharan creyeran que no había duda alguna de que Pablo era el autor. Y nosotros no tenemos duda de que es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien escribió la carta a los Gálatas. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era un judío de la tribu de Benjamín, una de las tribus más reconocidas, y miembro del grupo de los fariseos. Filipenses 3:5 nos lo dice. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y la palabra fariseo lo podemos traducir de hueso colorado. Pablo era un fariseo de hueso colorado. Como en el día de hoy hay religiosos de hueso colorado también. Pablo era un miembro de una secta judía que practicaba una estricta piedad de acuerdo con la ley mosaica, por obras. Los fariseos fueron una secta del judaísmo temprano que llegaron a estar activos alrededor del año 150 a.C. y perduraron como una secta separada hasta ser integrados al movimiento rabínico alrededor del año 135 a.C. A esta secta, a este grupo de personas, es quien el apóstol Pablo pertenecía. Pablo era natural de Tarso también, su lugar de nacimiento. Por esa razón y por el lugar en que nació, tenía la ciudadanía romana. Tarso era una ciudad con un alto nivel cultural, y es importante entender eso y comprenderlo y saber. Por eso Pablo tenía un conocimiento, porque el lugar en que nació era conocido por una ciudad con un alto nivel cultural, por lo que Pablo llegó a conocer bien la filosofía y la cultura del mundo grecorromano. Había buenas escuelas ahí, escuelas seculares, a las cuales quizás él asistió. Pero en cuanto a las escrituras, él estuvo a los pies de uno de los maestros más reconocidos. Estudió las escrituras con uno de los más afamados maestros de aquel entonces, el rabí Gamaliel. El maestro Gamaliel, y eso lo podemos leer en Hechos 22, capítulo 22, versículo 3. ¿Cómo era Pablo? Era un hombre grande. Su presencia imponía presencia donde se paraba. No. La apariencia personal de Pablo, según las escrituras, no era destacable. No era impresionante.
Segunda de Corintios 10:10 nos lo dice. Y escuchen, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionable, es poco impresionante, y la manera de hablar, escuchen, menospreciable. Segunda de Corintios 11:6. Pero aunque yo sea torpe en hablar, dice Pablo, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Cada palabra que Pablo decía estaba cargada de doctrina, cargada de conocimiento. O sea que las palabras de Pablo, a través de la escritura que podemos leer, tenemos que ponerle mucha atención y pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos revele. Tenemos que tomar en cuenta cada artículo, cada verbo, cada sustantivo usado en la palabra del Señor, porque es inspirada por Dios. Su apariencia física personal no era impresionante, pero para Dios no busca personas impresionantes, no busca personas parecidas, no busca personas con buen estatus social. Recordemos a David en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Lo que el hombre no puede ver es lo que Dios mira. Y es lo que tiene valor delante de Dios, el corazón del ser humano. ¿Quiénes eran los destinatarios? Alguien dirá, pues a los Gálatas, ¿verdad? ¿Pero quiénes eran los Gálatas? ¿Quién era su audiencia? Veamos una vez más en los primeros versículos del primer capítulo a las iglesias de Galacia. Es la única carta del apóstol Pablo que su destinatario no es una persona o una iglesia en particular, sino iglesias en plural. Mírenlo ahí en el versículo 2. A las iglesias de Galacia. Las iglesias que están en Galacia. La epístola va dirigida a las iglesias que se encontraban en la región llamada Galacia. Es como decir a las iglesias que están en Texas. No hay una en particular, pero a todas las que se encuentran en Texas va dirigida esta carta. Y el apóstol Pedro nos ayuda a entender un poco, nos ayuda a entender quiénes estaban ahí. ¿Quiénes vivían ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nos dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, mira ahí está, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes estaban ahí? Los expatriados, aquellos que fueron expulsados de Jerusalén. Pero no solamente eran ellos los que vivían ahí, pero eran parte de la audiencia a la cual el apóstol Pablo escribió. En esta región, Galacia, se encontraban judíos que habían sido expatriados, expulsados de su tierra natal, Jerusalén. Pero las iglesias no eran formadas únicamente de judíos, sino era una mezcla de judíos y gentiles. Hoy en día, en nuestra iglesia local, a menos que yo sepa, no hay ningún judío. Todos somos gentiles. Habrá alguno que diga, no, yo tengo un 10% de judío porque me hice
la prueba y resultó que tengo un porcentaje. Quizás, puede ser. Pero la mayoría de nosotros ni conocemos a los judíos, ni su cultura, ni su idioma. Nosotros somos no parte del pueblo escogido de Dios. Pero por gracia, Dios nos ha llamado también a nosotros. Dios nos ha elegido y nos ha llamado. Las iglesias en Galacia no eran formadas únicamente por judíos. Pablo usa la palabra Galacia en el capítulo 1, versículo 2, refiriéndose a la región. Y después en el capítulo 3 encontramos una afirmación más directa de sus destinatarios. Capítulo 3, versículo 1. Mire qué es lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a ustedes? Oh Gálatas, es más personal. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Esa palabra fascinado, ¿quién os ha engañado como por arte de magia? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Entonces, esta carta va dirigida a los Gálatas, va dirigida a la iglesia en Galacia, pero especialmente tiene que ver con los gentiles, con nosotros. La palabra insensato es fuerte. También quiere decir, o se puede traducir, como duro de entendimiento, ignorantes, incapaz de entender. Oh Gálatas, ignorantes. Oh Gálatas, duro de entendimiento, que son incapaz de entender la palabra de Dios. Y cuando se trataba de corregir, Pablo era firme en su manera de hablar. Su propósito no era ofender, no ese es el propósito de Pablo, sino concientizar a su audiencia, que de una manera pudiesen comprender el error en el cual estaban y puedan salir de ella. La palabra de Dios muchas veces es fuerte a nuestros oídos, pero es necesaria, porque necesitamos ser instruidos, necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Y la palabra de Dios tiene la autoridad para hacerlo. La pregunta que debemos contestar es, ¿quiénes son los Gálatas? ¿Cuál es su trasfondo cultural? Esto nos ayudará a comprender los destinatarios de dicha epístola. Es como decir los tejanos. Cuando decimos los tejanos, nos figuramos sombrero, ¿verdad? Alguien tejano, ¿sí? Cuando decimos quizás California, californianos, no estamos pensando alguien en sombrero. Quizás alguien en short, no sé, algo más playero. Entonces cuando decimos a los Gálatas, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran estos Gálatas? Galacia es una antigua región de Asia Menor, que actualmente es conocida como Turquía, donde se asentaron algunas tribus de los galos, y de ahí viene el nombre Galacia, de los galos, procedentes de las tierras germánicas a principios del siglo II a.C. Y por esta causa la región tomó su nombre de esas tribus y sus habitantes. Por deformación idiomática se les conocía como Gálatas. Escuche, por deformación idiomática se les conocía como Gálatas. ¿Qué es una deformación idiomática? Es cuando hay muchos errores en el habla, errores gramaticales. Y hoy en día podemos ver también deformación idiomática, gramatical, en nuestra juventud. Y quizás una vez también nosotros. Cuando escribimos los textos, ya no escribimos de una manera correcta.
abreviaturas que ni son abreviaturas. Bueno, en ese contexto, así era este grupo de personas. Y por eso se les denominó los Gálatas, en base a su deformación idiomática. Turquía en la actualidad es un lugar bonito para visitar. Los lugares más visitados en Turquía está el majestuoso Estambul. Aunque no es la capital, sigue siendo el lugar turístico más popular del país. Y si algún día tiene la oportunidad y el tiempo de ir y el modo económico, sería bueno y bonito que visitara Turquía. Porque no solamente está el famoso Estambul, pero también se encuentran las ruinas de la ciudad de Éfeso, Capadocia, Anatolia, etc. El lugar que estamos hablando. Hay mucha historia. La epístola describe a los destinatarios como gente voluble, inconstante, inestable. Cuando el apóstol llegó a ellos, recibieron inmediatamente el evangelio, sin preguntar, sino que lo aceptaron, creyeron, recibieron el mensaje gozoso y a Pablo como a un ángel. Y dice, y si hubiesen sido capaces de sacarse los ojos para dárselo a Pablo. Eso muestra un grupo de personas, en verdad, amables, volubles, que cambian, pero que también se puede decir que son personas buenas. Gálatas 4, 14 y 15 nos da la siguiente descripción acerca de lo que estamos viendo. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, o sea que eran amables, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Estaban dispuestos a entregar todo si Pablo se los hubiese pedido. En palabras actuales podríamos decir que los Gálatas eran buenas personas, amables, aceptaban, eran calurosos. A todas las personas les saludaban, a todas las personas les daban quizás alimentos si era necesario. Pero tenían un defecto. Eran inestables. Es lo que se muestra en la carta. Esa inestabilidad hizo que luego, a causa de la llegada y enseñanza de los falsos maestros que vinieron a ellos desde Jerusalén, dejaran la enseñanza de Pablo para orientarse en dirección contraria a ella. Y recordemos que ellos no tenían la palabra como nosotros. La palabra que ellos obtenían era a través del escuchar la palabra. No tenían la palabra para leerla. De manera que estaban a punto de rechazar el mensaje y rechazar también al mensajero. Cuando vinieron los falsos maestros, ellos fueron también, los aceptaron también, sin siquiera investigar mucho. Dijeron, bueno, Pablo nos anuncia un evangelio que viene de Jerusalén. Ellos también vienen de Jerusalén. Y ellos también son judíos. Entonces el evangelio que traen debe ser verdadero. Y lo aceptaron también. En la iglesia se movieron rápidamente. Y por eso Pablo dice, estoy maravillado. Estoy en verdad asombrado que tan pronto hayan dejado el evangelio de Cristo. Y esta inestabilidad ha sido uno de los rasgos sobresalientes de los galos. La Escritura condena la inestabilidad. No se puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24.
Y en Santiago capítulo 1, versículo 7 nos dice lo siguiente: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La inestabilidad no le agrada a Dios. La inestabilidad no honra el Evangelio. Y como creyentes no debemos ser inestables. O somos o no somos. Y si somos, debemos buscar agradar a nuestro Dios a través de la obediencia de su palabra. A grandes rasgos, esta es la audiencia a la que el apóstol Pablo está escribiendo. ¿Cuándo fue escrita esta carta? ¿Cuál fue la fecha en que se escribió? Esta carta fue escrita aproximadamente por el año 49 después de Cristo. Y si usted hace la matemática, 49 y Jesús más o menos murió por el año 33, no hay mucha diferencia. Unos que 18 años aproximadamente. Pero el Evangelio ya había sido expandido. El Evangelio ya había sido llevado hasta los confines de la tierra de ese entonces. Entonces esta carta fue escrita aproximadamente por el año 49 después de Cristo. Y Gálatas es quizás la primera epístola del Nuevo Testamento que Pablo escribió. ¿Y cuál es el propósito de esta epístola? ¿Cuál es el propósito de la carta? Al leer la epístola podemos ver que la preocupación principal de Pablo es que los gálatas no pierdan su fe en el verdadero evangelio. Que los gálatas no pierdan su fe en el verdadero evangelio. Había un grupo de personas llamados judaizantes que estaban distorsionando el evangelio. Y estos llamados hermanos, que supuestamente enviados por los apóstoles, visitaban las iglesias fundadas para confundir a los cristianos. Ellos enseñaban que para ser verdaderos cristianos y descendientes de Abraham, debían de cumplir con las leyes judías, como es en el caso de guardar la ley mosaica, hacerse la circuncisión. No debían tener comunión con creyentes que no estaban circuncidados, etcétera, etcétera. Al Pablo enterarse de esta situación, escribió la epístola para recordar, para reafirmar a los creyentes la doctrina bíblica de la justificación por la fe. El propósito principal de la epístola es exponer nuevamente la justificación por la fe y la salvación por gracia. Ese es el propósito de la carta de Gálatas. Exponer una vez más, explicar una vez más la justificación por la fe y la salvación por gracia. Un segundo motivo en la epístola tiene que ver con la defensa del apostolado, la defensa del apóstol, de su apostolado, de Pablo mismo. Los enemigos del evangelio de la gracia decían que Pablo no cumplía con los requisitos para ser un verdadero apóstol. ¿Y cuáles eran esos requisitos que según el apóstol Pablo no cumplía y por los cuales no era un verdadero apóstol? Que los verdaderos apóstoles eran los que habían estado con Cristo en su ministerio terrenal y a quienes había encomendado la evangelización del mundo, como lo vemos en Mateo 28:20. Y que en este sentido, porque Pablo no anduvo con Jesucristo, ni estuvo en el momento que Jesús les da la gran comisión, por este motivo Pablo no era, según ellos, un verdadero apóstol. Y Pablo tiene que explicar eso, capítulo 1 y 2.
que su llamamiento no es por hombres, ni mediante hombres. En este sentido, estos falsos maestros decían que Pablo era un intruso que pretendía una autoridad que no tenía, que no se le había sido dado. Todos aquellos que aceptaban como verdad el mensaje de los judaizantes no solamente se oponían al mensaje de Pablo, sino a él mismo como persona. Esto causaba un ambiente de tensión entre ellos contra Pablo. Aquel que antes estaban dispuestos a entregar aún sus propios ojos, ahora le tenían un poco de quizás coraje, envidia, porque se sentían quizás defraudados, porque Pablo no era un verdadero apóstol. Pero Pablo escribe la carta para decirles, mi llamamiento, mi llamado, no fue por medio de hombres, sino fue por medio de Dios. Dios mismo me llamó. El propósito de la epístola se puede resumir de la siguiente manera: amonestar a los creyentes a perseverar en el evangelio de la gracia, advirtiéndoles el peligro de la desviación, explicarles el resultado de vivir en la carne y vivir en el espíritu, detener la doctrina errónea, volviendo a hacer una exposición detallada del evangelio único y eterno de Dios. Y esa es la responsabilidad de todo aquel que enseña la Escritura. Constantemente tiene que estar predicando, tenemos que estar enseñando una vez más la palabra del Señor, porque hay falsos maestros que con sus artimañas, que con sus palabrerías quieren distorsionar el evangelio. ¿Cuál es el tema principal de la epístola? Está claro, ¿verdad? El tema principal, la preocupación principal de Pablo es que los gálatas no pierdan su fe en el verdadero evangelio. Y la manera en la cual Pablo lo hace es la única manera que se debe hacer. No hay otra manera. ¿Cuál es esa manera? Explicando el evangelio. No hay otra manera. Solamente es explicando el evangelio que encontramos en la Escritura. No en una visión, no en un sueño. Tenemos toda la revelación de Dios en nuestras manos. La palabra evangelio es repetida con frecuencia en esta pequeña epístola. Es más, son 13 veces que se repite la palabra evangelio. Se repite en el capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 11, versículo 23 del primer capítulo. Y se vuelve a repetir en el capítulo 2, versículo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 14. Y después en el capítulo 3, versículo 8 y en el capítulo 4, versículo 3. Pero no solo se menciona la palabra evangelio, sino también se afirma y se reafirma la esencia o el contenido del evangelio. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 9, versículo 11, capítulo 4, versículo 2 al 6, capítulo 6, versículos 14 al 16. Se reafirma la justificación a través de la fe, no por las obras. Esta es una carta cargada del evangelio de Jesucristo y la justificación por la gracia. Hay unos versículos claves en la carta, y si usted los quiere subrayar, sería bueno. Versículos claves de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas la encontramos en el capítulo 2, versículo 16. Justificación por medio de la fe en Jesucristo.
Capítulo 2, versículo 20, una nueva vida en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 11, por medio de la ley ninguno se justifica para con Dios. Capítulo 4, versículos 4 al 6, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La epístola a los Gálatas es considerada como un libro en donde encontramos en síntesis la justificación por la fe sin las obras de la ley. Esta carta tiene relación muy estrecha con la carta del apóstol Pablo a los romanos. En la carta a los romanos está, ahí el apóstol Pablo lo explica de una manera más amplia. Pero en esta carta pequeña era necesario que Pablo sintetizara el evangelio, la justificación por la fe y no por obras, porque la iglesia estaba siendo atacada por los falsos maestros. En ambas cartas, Gálatas y Romanos, encontramos mencionado el versículo 15, el capítulo 15 y versículo 6 de Génesis, donde dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta cita aparece en Romanos 4:3, como en Gálatas 3:6. Si queremos saber cuál es el tema de Gálatas, podríamos decirlo en la siguiente frase: la defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley en contra de sus detractores. Es una defensa del evangelio de la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley en contra de sus detractores. Y es lo que nosotros también debemos hacer. El evangelio está siendo atacado. Y lo más peligroso es que está siendo atacado de adentro. No tanto de afuera, pero de adentro. La iglesia en Galacia estaba siendo atacado por adentro, por los falsos maestros judaizantes. Esta epístola es un terror para los falsos maestros. No les gusta, no les agrada. Quisieran arrancar estas páginas de la Escritura. Esta epístola es un terror para los falsos maestros, pero una gran bendición para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios que tenemos toda la revelación. No le falta nada, no le sobra nada. El evangelio está escrito, el evangelio está completo en su sagrada escritura. Para el cristiano es una carta de libertad por medio del evangelio de Jesucristo sin las obras de la ley. Eso es lo que enseña la carta a los Gálatas. Y eso es lo que vamos a estar exponiendo, si Dios nos lo permite, por el resto del año. Como dijo el pastor, lo vamos a calendarizar. Por eso era importante este contexto. Y si usted lo anotó, le felicito. Si le faltó alguna nota, vuelva a ver el video. Gracias a Dios que va a estar ahí. Damos gracias a Dios por eso.
Y los títulos dados a Gálatas que mencionamos al principio son en verdad el fruto de una comprensión correcta de esta pequeña epístola, transformando el entendimiento y corazón de cada creyente. Se le ha llamado la carta magna de la libertad cristiana, el grito de guerra de la reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Oremos. Padre, le damos gracias porque nos ha dejado su palabra, en la cual podemos, Señor, leer, la cual podemos escudriñar y deseamos que transforme nuestros corazones. Gracias por el apóstol Pablo, a quien usted usó grandemente. Gracias, Señor, por los pastores hoy en día que están exponiendo su palabra sin temor, con valentía, sin miedo a ser condenados. Ayúdenos, Señor, a predicar un evangelio puro, el evangelio de Jesucristo, y no un evangelio diluido, no un evangelio que agrade a los oídos de las personas, pero un evangelio que transforme el corazón de las personas. Que usted sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús.